selva florida y entera, con sus gauchos infernales. Momento de entrevista ahora en de 7 a 9. El 22 de abril se va a llevar a cabo un acto en conmemoración del bicentenario del combate de los Saltos de Tilquiza. Por ello, hoy nos visita Santos Zurguay, quien es un lugareño y nos va a contar un poco sobre de qué se trata este bicentenario. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Para nosotros, los criollos, es altamente significativo este combate. Un poco por la parte psicológica del momento y otro poco porque fue como la prueba de fuego en el cerrojo que se formaba en la zona de Chijra hasta San Andrés en Salta. Eso, San Andrés al norte, Chijra al sur, la quebrada de Humahuaca al oeste y hacia el este la serranía del Zapla. Es un lugar de serranía y Monte Bravo, donde los ideólogos de la guerrilla criolla lo diseñaron como un gran bastión para la resistencia. ¿Por qué? Porque rendía muchas condiciones. Monte Bravo, pocos caminos, se podían controlar las entradas, tenía salidas en distintos lugares hacia la quebrada de Humahuaca y facilitaba totalmente el crecimiento de las familias, porque no nos olvidemos que empezó en 1810, pero siguió más de 20 años después. Claro. Y a ese tren no había guerrillero que aguantara. ¿Por qué digo la guerrilla y no digo la guerra gaucha y demás? Porque en estos combates estuvo el originario, estuvo el criollo y estuvo el extranjero, porque hay muchos extranjeros que adhirieron a la causa. Y también no se puede decir exclusivamente gauchos, porque, como vuelvo a decirle, no eran todos gauchos. Además, en este tipo de guerrilla tuvo fundamental importancia la madre, porque el gaucho salía y ¿quién quedaba a cargo de todo? Claro. Era la madre. Y ahí quedaba concientizar a la cría que venía. Claro. Amansar los caballos, reparar las monturas. Y hacer todo el trabajo del campo, digamos. Y seguir viviendo. Claro. Entonces, uno no puede decir que esto fue un solo sector. Además, la guerrilla tiene ciertas características: observación, privación, envenenamiento y pelea. Inclusive hay historias donde las mujeres convivieron con el enemigo y hasta tuvieron familia. ¿Cuál era la misión? Obtener información que de otra manera no se obtenía. Y hay también mujeres como Juana Zurduy que se fueron a la guerra. Pero volvamos al bastión. Entonces, serranías de la quebrada de Humahuaca, inhóspitas. He traído algunas fotos como esta, mucho desierto. Y también he traído algunas fotos que reflejan el monte de donde estamos hablando. Acá no había posibilidad de entrada. El único combate más cerca de este sector es Tilquiza. Y nuestra versión es que que lo llevaron al enemigo a ese combate. O sea, se lo encontró en estribanías de la cuesta de la cuesta anterior a Tilquiza, o sea, antes de subir a Barro Blanco. Y se lo indujo a seguirlos. Cuando llegaron al lugar propicio, sucedió lo que sucedió. Tampoco fue muy grande el combate, pero fue muy importante, porque esto sirvió para demostrar que acá no se podía entrar. Y además tenemos un dato importante. El combate de Tilquiza es el 22 de abril de 1822. Se habla de la corte, se habla de Juan Antonio Rojas. Juan Antonio Rojas era un guerrillero demasiado importante para abocarse a un combate tan chico como este. Y Bartolomé de la Corte en esos momentos estaba a cargo de ciertas importancias, pero estaba sumamente enfermo.
Entonces, esos dos personajes tenemos que descartarlos. Tenemos otro dato más. El combate más cercano al de Tilquisa se encuentra bien en el norte, en San Lucas. Y no fue por el año, fue en el año 21. Es el único combate. Después tenemos a la derecha del cordón del Zapla, los de Capilla, los de Ledesma y hay otro. Y después la quebrada de Mahuaca, donde había muchos. Esa es nuestra manera de ver. Las características de toda esta zona son Monte Bravo, serranía, mucha agua, clima, buena tierra, y también tenemos escasos caminos que la comunican, y todos son controlables. Inclusive hay algunos que por una sola persona. Una sola persona podría detener un ejército ahí. Y también tenemos una cosa muy notoria. Los mismos apellidos que están en la Quebrada y en la Puna los encontramos en este bastión. Quispe, Quipildor, Mamaní, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. O sea, ¿qué nos lleva a deducir de esto? La gente que no estuvo de acuerdo porque, seamos sinceros, hay gente en la guerra que se queda con el enemigo. Sí. ¿No es cierto? Y el que no, tiene que emigrar, porque tiene como enemigo al poblador y al enemigo propio. Claro. Entonces, encontramos Quispe en la Quebrada, Quispe en que nosotros le llamamos la huella gaucha. Es decir, que han podido quedarse, ¿no?, en la provincia. Han podido quedarse en la provincia y progresar. Acá desde armar las familias y progresar a las familias, se creaba ganado, se reparaban monturas, y se usaba de descanso. Porque no era todo pelea. Es decir, unos iban y otros venían. También tenemos como característica que esta zona es una zona de buena pastura y a su vez tiene pastos venenosos. El animal criollo no lo come. El animal que viene se envenena con esos pastos. Porque lo encuentra exuberante y en pleno verdor. Después tenemos como otras características que los ríos son excesivamente caudalosos y el criollo de esta zona tenía por costumbre no reparar los caminos, porque él transitaba en mula, que es otra característica. Acá se creaban grandes cantidades de mulares, porque nuestra comarca, nuestra guerra del norte fue distinta pongamos, la conquista del desierto que le llaman. Allá el gaucho llevaba 15, 20 caballos en su tropilla. Acá, por las características del terreno, usted no puede llevar su mula y un prendido atrás. Es decir, Santos, que había que conocer bien el terreno, digamos. Fue la tremenda ventaja. El amplio conocimiento. Pero también, convengamos en una cosa, las comunidades aborígenes conocían el terreno palmo a palmo y sin embargo no pudieron hacer lo que hizo la guerrilla en favor de la libertad. Santos se lo nota emocionado. Hace ratito hablaba del rol de la mujer y se le llenaban los ojos de lágrimas también cuando está hablando de lo que ha sido la guerrilla. Digo, fue muy importante, ¿no?, para la provincia. Y además se cumplen 200 años. Claro, exactamente. Claro, usted me preguntó qué significa para nosotros. Bueno, eso que usted vio, eso significa. Claro. O sea, ha sido muy importante. Excesivamente importante. Santos, le agradecemos muchísimo su visita. Muchas gracias.